En este tercer capítulo de La Hora de la Magia, nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos hablará del karma, la magia y la astrología. Adelante, Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a otra edición de La Hora de la Magia aquí en el canal del Boticario Mágico. Gracias por todos los comentarios que nos han hecho y quería mandar un saludo especial a nuestros oyentes de México, un país con el cual los chilenos estamos bastante vinculados por algo que puede parecer bastante ridículo. Al menos en mi generación todos nos criamos viendo El Chavo del Ocho. Entonces, el solo pensar en México lo asociamos directamente a eso y es claramente un recuerdo muy agradable. A fin de cuentas, El Chavo del Ocho ha hecho más por la unificación de América Latina que todos los tratados que se han escrito durante el último siglo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre karma y astrología. Partamos definiendo qué es el karma. Karma es una palabra del sánscrito que significa acción, y toda la filosofía en torno al karma va en torno justamente a las acciones que realizamos. Lo primero a entender es que en términos occidentales, karma sería el principio de acción y reacción, la famosa ley de Newton. Cada acción tiene una reacción exactamente igual pero en dirección opuesta. Lamentablemente, uno de los problemas que se ha suscitado con el traspaso, la transferencia de estos términos orientales a occidente es que han sido puestos en equivalencia con ideas muy propias de occidente y muchas veces provenientes del cristianismo. Una de ellas es la idea de que el karma es un castigo, lo cual no es así. Karma no es más que la justa consecuencia de todo aquello que hemos hecho. Si hiciste una acción que va en armonía con el universo, vas a recibir una reacción que es armónica con el universo y contigo. A su vez, si el acto fue inarmónico, sobrevendrá un efecto inarmónico. Ojo que aquí dije armónico e inarmónico, no hablé de bueno y malo. Bueno y malo son subjetivos. Un buen día para el zorro es un mal día para el conejo. No podemos estar pensando en esa dualidad con una base moral, sino que tenemos que enfocarnos en el balance del universo mismo. Si nosotros actuamos de un modo que es armónico con el universo, obtendremos armonía. Y si lo hacemos de un modo inarmónico, obtendremos desarmonía. Eso reflejado en nuestra vida. Luego, debemos entender que más allá de cualquier juicio moral, tiene que haber un juicio sobre cómo funciona el universo. Y el universo funciona hacia la dirección que va la evolución, hacia la dirección en la que va el desarrollo de la conciencia de los seres, básicamente volviéndolos cada vez mejores. Un elemento importante si queremos hablar de la filosofía del karma es que considera la reencarnación, es decir, considera que los seres, una vez que mueren, eventualmente volverán a la vida humana en una identidad nueva, aunque sin saber quién fueron en el pasado y las acciones que llevaron a cabo, lo cual puede ser bastante complicado en términos de saber en qué punto lo que estamos viviendo en el presente es una consecuencia, es un karma de una acción del pasado. Como mencionaba, la gente suele asociar el karma con bien y mal y consideran el karma como el castigo de malas acciones, una especie de justicia retributiva, al punto que cada vez que a alguien le pasa algo malo, acusan al karma. Pero se olvidan de una cosa, lo bueno también es karma. Si te pasa algo bueno, también es karma. No solo eso, tu familia, tu salud, incluso tu apariencia, es karma. Tu nivel de inteligencia, el ambiente en el que te criaste, el país en el que naciste, todo es karma. No hay nada en la vida que no esté vinculado al karma. Por lo tanto, no podemos considerar a priori que sea algo malo. Sí, ciertamente hay gente que ha tenido familias o miembros de su familia que son bastante dañinos o que han nacido en un país cuyas condiciones no son las más favorables para crecer, pero todo lo positivo, todo lo favorable que puedan encontrar en su vida, su salud, su intelecto, el tener a alguien que les ame, todo eso también es karma, y eso es un tema muy importante a considerar. En el canal del Boticario Mágico hay una clase que la dictó Don Boticario sobre karma y dharma, explicando las diferencias porque lamentablemente la gente cree que el karma es lo negativo y el dharma es lo positivo, o que es una especie de juntar puntos positivos cuando se habla de dharma. No es así, eso lamentablemente es un malentendido que se ha expandido mucho justamente por gente que se dedica a hablar sin haber estudiado los conceptos. En esa clase Boticario se dedica a dar con detalles y fuentes toda la información sobre lo que es karma y lo que es dharma desde un enfoque oriental directamente. Uno de los elementos
más importantes a considerar con el karma es el apego. Como se explica en el budismo, en las enseñanzas de Buda, entre mayor sea el apego que tiene una persona a algo, mayor será el impacto que tenga ese karma. Mientras más identificados, dicho de otro modo, nos sintamos con algo, más fuertemente nos va a afectar. Hay eventos que pueden ser tremendamente dramáticos, pero si impactan sobre algo que nosotros no sentimos verdaderamente importante, no nos causará sufrimiento. Mientras que un evento pequeño, pero que impacta sobre algo a lo cual estamos muy apegados, que sentimos muy importante, puede causarnos un gran sufrimiento. Así entonces, el desapego es una variable importante, o el apego es una variable importante en la medida del karma. Entre más desapegados estamos de algo, menos sufrimiento experimentamos por las situaciones inarmónicas y viceversa. Ahora, vamos a hablar de lo que es karma y astrología. Entonces, entremos con la parte astrológica y para eso tendríamos que partir hablando de los 7 planetas. No voy a considerar los planetas transaturninos que han sido descubiertos recientemente porque aún ha pasado un tiempo muy breve como para que podamos dar comentarios radicales sobre la naturaleza de estos planetas. En general, muchos astrólogos los consideran simplemente como octavas superiores de otros planetas. En el caso de Urano se le considera una especie de octava superior o una variante más sutil de Mercurio. Para Neptuno se le considera una octava superior de Venus y para Plutón una octava superior de Marte. Así entonces solamente nos enfocaremos en los 7 planetas. Cada uno de estos planetas contribuye en nuestra vida aportando sus energías. El modo en que lo hacen se ve en la carta astral. Según dónde está cada planeta, tanto en términos de signo, de casa, cuadrante, etc., va a contribuir de un modo diferente, formando una mezcla de energías única. De ese modo, cada persona tendrá una mezcla propia y única de energías dependiendo de cómo están ubicados los planetas. Esto es equivalente a lo que hablé en el primer podcast cuando mencionaba el balance espiritual, solamente que ahí lo vi en términos de elementos y ahora lo vamos a ver en términos de energías planetarias. Pero es el mismo concepto enfocado desde 2 ángulos diferentes. Luego, en función de esta carta astral, la carta astral del momento de nacimiento de una persona o carta natal, va a indicar la mezcla propia de cada persona al comienzo de su vida. Allí veremos cómo las virtudes de los planetas se puedan manifestar, así como también sus defectos. ¿Qué son las virtudes de los planetas? La forma de expresión armónica de cada uno de ellos. ¿Qué son los defectos? Las expresiones inarmónicas. Luego, si queremos evitar tener problemas y generar acciones inarmónicas, debemos poner atención a no llevar a cabo las prácticas que están asociadas con la inarmonía. Como consecuencia, no generaremos un karma inarmónico que en algún momento volverá sobre nosotros para poner las cosas en orden de nuevo. Esto es un punto muy importante. Estas acciones no vuelven sobre nosotros por un castigo. Estas acciones vuelven sobre nosotros porque son las consecuencias, son la reacción. Así entonces nos dan la oportunidad, espiritualmente hablando, de hacer las cosas bien. Y si hacemos las cosas bien, no solamente superaremos ese conflicto, sino que incluso podemos dejar condiciones armónicas que nos favorezcan en el futuro. Hablando ya directamente de los defectos planetarios, partamos con las luminarias, el Sol y la Luna. El Sol, que es el que nos da la claridad, la radiancia, es el emblema de la conciencia, nos da un sentido de identidad, tiene como virtud la devoción, pero como defecto tiene el orgullo. La devoción es atribuir todas las bendiciones que nosotros recibimos a la piedad divina, a la misericordia divina. Pero el orgullo es creer que todas las cosas buenas que tenemos nos las merecemos. En ese sentido son opuestos. Cuando alguien considera que lo bueno lo ha logrado por sí mismo, pero no ha recibido nada de ayuda, entonces está cayendo en el orgullo. También cae en el orgullo cuando se ufana de las buenas acciones que realiza. No, yo siempre estoy donando dinero, yo siempre estoy ayudando al necesitado aquí y acá. Pueden ser muy buenas acciones. No obstante, el solo hecho de envanecerse por ello ya está anulando el efecto armónico. ¿Por qué? Porque está generando orgullo y por lo tanto está rompiendo el balance de su propia alma. En el caso de la luna, que nos da las emociones y el sentido de pertenencia, la virtud es la independencia, es decir, la capacidad de pensar y sentir libremente, de avanzar en la vida sin depender de otros, mientras que el defecto es la pereza, en que la pereza es la pérdida de la independencia porque simplemente dejamos que las cosas pasen sin nosotros afectarlas de ninguna manera. Es el ver que la casa se está quemando y quedarse mirando en vez de hacer algo. También es el hoy no medito pero mañana sí. Eso también
es pereza. Para el planeta Mercurio, la virtud es la verdad, tanto hablar honestamente con otros como hacerlo con nosotros mismos. Y de hecho, la principal verdad es la que nos tenemos que decir a nosotros mismos. Podemos, de ser necesario, ocultarle una verdad a otro si es una verdad incómoda o dolorosa que no le va a servir de nada, pero no nos podemos ocultar a nosotros una verdad por dolorosa que sea. En contra de esto, el defecto de Mercurio es la mentira, en la cual nos engañamos a nosotros mismos y al hacerlo no somos capaces de afrontar las situaciones directamente, sino que nos inventamos evasivas. Nos engañamos diciendo que en verdad no hace falta hacer nada o que en verdad lo que estamos haciendo está bien, cuando sabemos que no. El planeta Venus, asociado al amor y al romanticismo, tiene como virtud la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Dar sin esperar recibir a cambio. Ni siquiera un elogio, ni siquiera el agradecimiento. ¿Quieren ser verdaderamente generosos? Denle a alguien que no sepa que ustedes le están dando. No es generosidad si ustedes están recibiendo un elogio. Es generosidad si nadie sabe que ustedes ayudaron. Por otro lado, el defecto es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? No solamente en términos sensuales, sino la incapacidad de frenar los impulsos que buscan satisfacerse en forma placentera. Todo aquello en lo cual las ganas del cuerpo están por encima del pensamiento. En el caso del planeta Marte, la virtud es el coraje que nos permite enfrentar nuestros miedos. No significa anular nuestros miedos, sino enfrentarlos. Una persona que no tiene miedos probablemente tiene algo muy mal en su cabeza. Pero una persona que, sabiendo cuáles son sus miedos, los enfrenta, es alguien que está avanzando interna y espiritualmente. En contraparte, el defecto de Marte es la ira, es la reacción violenta, injustificada o a veces justificada, con la cual se busca destruir en vez de cambiar. Con el planeta Júpiter, el planeta de la expansión, la virtud es la misericordia, la compasión, que no es un "oh, pobrecito que está sufriendo, démosle apoyo", sino una vista en términos generales de todo lo que es la situación, comprender la experiencia que está viviendo y darle un apoyo lo más adecuado en función de lo que necesita. Aquí, para no confundirse y no salirse de lo que es la demarcación de la virtud, podríamos usar dos frases. Una es: si quieres que un hombre coma un día, dale un pescado, pero si quieres que coma toda su vida, enséñale a pescar. La segunda es una de un productor de Hollywood llamado Billy Wilder, que dice que ninguna buena acción queda sin castigo. Es decir, para explicar esa frase sarcástica, si ustedes juran que están haciendo lo bueno, lo correcto y se sienten felices por ello porque son una buena persona, no lo están haciendo bien. Caen en el desbalance. ¿Cuál es el defecto de Júpiter? La gula, el deseo de abarcarlo todo, el deseo de tenerlo todo, igual que el dios Júpiter, que tenía una gula indiscriminada por todos los gustos de la vida y que buscaba dominar sobre todo. El defecto de la gula está asociado no solamente con la comida, sino también con la incapacidad de refrenarse el obtener lo que uno quiere, lo cual muchas veces puede llegar a actos inmisericordios. El último de los 7 planetas es Saturno, y Saturno tiene como virtud el silencio. Aquí no es solamente el silencio de palabras, que sí es muy importante, sino también el silencio de la mente, la quietud, ese estado que solamente se alcanza en la meditación. Y el defecto es la codicia. La codicia es el deseo de acumular, de obtener, de mantener y de no permitir que las cosas cambien. No se trata solamente de la ambición por el dinero o los bienes materiales. También puede haber codicia por las personas. Cuando no permitimos que las personas avancen naturalmente por su vida, sino que siempre condicionadas a nosotros, un poco como esa imagen de la madre que no deja partir a los hijos, que siempre los quiere tener a su lado y que con eso les frustra la vida. Eso es codicia también. Es, en pocas palabras, la incapacidad de dejar ir, de soltar. Con esto en mente, se pueden hacer una idea de cómo cada uno de los planetas puede aportarles una virtud o un defecto. En su carta astral, si el planeta se encuentra en su signo de domicilio o el de exaltación, se verá más favorecido a manifestar las virtudes, mientras que si se encuentra en exilio o en caída, tendrá más facilidad para manifestar los defectos. Ahora, esto no es único, también dependerá de en qué casa cae y de los aspectos que esté formando, sean estos armónicos o inarmónicos con otros planetas. Aspectos armónicos son los sextiles, los trinos. Inarmónicos son cuadraturas, oposiciones, y las conjunciones son 50-50. Todo esto queda resumido bajo el concepto de las dignidades planetarias.
Mientras más alta es la dignidad de un planeta, más fácilmente manifestará la virtud, y mientras más baja sea la dignidad de un planeta, más fácilmente manifestará el defecto. Sobre esto, en el curso de astrología que está subido a este mismo canal, pueden encontrar una clase que está dedicada a las dignidades planetarias. Así entonces podemos, con el estudio de la carta astral, ver a priori cuáles son los temas kármicos que debemos trabajar, porque la carta astral parte de la base de ser sincrónica con el estado de desarrollo espiritual de la persona. Eso es un elemento casi axiomático. Por lo tanto, nos definirá cómo estamos al momento de nacer en términos espirituales y qué temas son los que hemos nacido para solucionar, para trabajar. Luego entonces lo primero es identificar ahí dónde son los temas kármicos más importantes. Pero todo esto es un punto de partida. A lo largo de nuestra vida aprendemos algunas cosas. Algunas de esas son buenas, otras van a ser malas. Algunas de esas favorecerán nuestro desarrollo espiritual y otras no tanto. Por consecuencia, vamos a ir alterando levemente nuestra afinidad con estas energías. Lo siguiente entonces sería hablar de los métodos predictivos de la astrología que se basan en la carta natal. Lo primero que tenemos que entender es que hay más de un enfoque para la astrología. El clásico es totalmente determinista. Naciste de este modo y te mueres siendo la misma clase de persona. El segundo es más optimista y dice que son puntos de partida, pero que uno hace lo que quiere al final. Yo soy de un punto intermedio en el cual digo, hay puntos de control en nuestra vida que todos vamos a pasar. Los dos puntos de control más básicos son nacer y morir, eventos que vamos a pasarlos sí o sí. Hay otra clase de eventos como por ejemplo el que vamos a tener que conocer gente, porque excepto que seas Tarzán, vas a tener que interactuar con otras personas, y pueden haber unos cuantos eventos más en el intertanto entre nacer y morir, que pueden estar fijos a través de la carta astral. Para esto existen muchos métodos predictivos. De varios de estos hablamos ya con mi amigo Alejandro Virgilio en nuestro libro The Power of Asteria, que publicamos hará unos 2 años ya. Si a alguien le interesa, ahí puede encontrar a mayor profundidad que lo que hablaremos en este podcast todos estos temas. Me temo eso sí que solamente se encuentra en inglés. Les vamos a dejar el enlace abajo por si les interesa. El más simple y más básico de todos se llama tránsitos. Uno toma la carta natal, la carta del momento de nacimiento de la persona, y ve cómo los planetas en su posición actual interactúan con los planetas de la carta natal. Ahí podemos encontrar interacciones armónicas e interacciones inarmónicas. Obviamente, con eso en mente, podemos prever cuándo un planeta llegará a una posición inarmónica con otro, un planeta de la carta natal con uno de los planetas en tránsito, que es el estado actual, y podemos suponer que en determinada fecha un cierto tipo de eventos se suscitará. Esa es la forma más simple de verlo, es el modo más básico. Hay una segunda forma de analizar que se llama la revolución solar, que básicamente nos genera una carta astral para cuando el Sol se encuentra exactamente en la misma posición que en el momento de nuestro nacimiento, pero para el año en curso. Entonces, si yo quiero hacer una revolución solar para mí del año 2023, que cubriría desde mi cumpleaños del 2023 hasta el siguiente cumpleaños en el 2024, yo genero la carta astral del momento exacto en que el Sol llegó al mismo grado en que estaba al momento de mi nacimiento. Y eso se vuelve un mapa de mi año, al punto que las 12 casas se pueden equiparar con los 12 meses que van a transcurrir en el intertanto. Otro método, que según muchos astrólogos es el mejor de todos, es la profección. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, cuando cumpla 42 años, tomo la fecha de mi nacimiento y a eso le sumo 42 días. El cielo 42 días después de mi nacimiento va a darme la idea de cómo será mi año número 43. Esos son los 3 métodos principales que la mayoría de los astrólogos usan. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Todos tienen algo que aportar. Todos dan un enfoque diferente. Otros métodos menos comunes son las firdarías, las grandes semanas y los decenios, todos los cuales son métodos que nos enseñan a calcular periodos en los cuales vamos a estar más influenciados por un planeta que por otro. Estos métodos se caracterizan por dar en muchos casos periodos largos de tiempo en los cuales vamos a estar sufriendo los efectos de una determinada influencia planetaria que será más o menos benéfica en función de cómo se encuentre esta en nuestra carta natal. El método de las grandes semanas, que es tal vez uno de los más simples, es desde el cumpleaños sumar 52 días y obtenemos desde el cumpleaños hasta ese día número 52 después, la primera semana. Desde ese punto 52 días más, la segunda gran semana, etc. hasta completar 7 veces.
52 por 7, 364 días. El 365 es el siguiente cumpleaños. Esas grandes semanas a su vez se dividen en pequeñas semanas. Cada una de esas semanas, tanto las grandes como las pequeñas, es regida por un planeta y en función de cómo se combinan esas energías es el tipo de experiencia que vamos a vivir. El método de las grandes semanas es tal vez el más simple porque es algo más bien fijo. Por lo tanto podemos en un calendario y usando una planilla Excel crear toda la disposición del sistema de grandes semanas. El orden asignado se obtiene mediante la revolución solar. Es decir, para este año yo tendría que ver mi revolución solar, ver cuál es el regente del ascendente, es decir, el planeta que esté en la casa 1 y si no hay ningún planeta, el regente del signo en la cúspide de la casa 1 y luego ir girando contra horario para asignar el orden de cada regente de la semana. Entonces si por ejemplo la casa 1 cae en Leo y no hay ningún planeta ahí, el regente es el Sol, por lo tanto la primera semana sería regida por el Sol. Luego, siguiendo el avance por las casas, voy determinando el segundo, tercero, cuarto hasta llegar al séptimo. Aquí consideramos solamente los planetas clásicos. Y con eso tengo el regente de cada una de las semanas. Estas a su vez se subdividen en pequeñas semanas que son establecidas con la misma lógica. Luego entonces con eso puedo determinar en qué periodo de mi año estoy, qué influencias estoy recibiendo y si estas van a ser más o menos favorables. Eso es un método bastante sencillo e incluso hay páginas web donde uno puede encontrar que te calculan las firdarías, los decenios, no recuerdo si también las grandes semanas, pero como les decía es más fácil, siempre con la idea de poder prever qué clase de influencias tendremos y de qué cosas tenemos que cuidarnos. Hay una versión por ahí más simple que entrega un autor en la cual usa semanas más fijas y no habla de subperiodos ni nada así. No digo que sea mala, pero claramente la fundamentación de las grandes semanas es mucho más fuerte. Todos estos métodos vienen de autores medievales, árabes o hindúes, así que son bastante antiguos y bastante probados. Ahora, la pregunta del siglo que se tendría uno que hacer es, bueno, ¿y de qué me sirve esto? ¿Para estar preparado para cuando me caiga un rayo? No, sí, solamente estoy previendo para poder tener una mejor actitud cuando me lleve el maremoto. No, no es la idea. Y aquí es donde entra una de las variables más importantes de todo el trabajo espiritual, que es justamente lo que hablamos en el primer podcast, el balance espiritual. Cuando una persona trabaja en su balance interno, en su balance espiritual, en su madurez espiritual, va a ir disminuyendo los defectos, es decir, las energías planetarias inarmónicas, dentro de su naturaleza. Por consecuencia, cuando se está en un momento en el cual nuestra carta astral, por cualquiera de los métodos que hemos mencionado, indica que vamos a tener una influencia dominante de un planeta inarmónico o vamos a tener un aspecto inarmónico sobre un planeta que ya estaba inarmónico en la carta natal, vamos a notar que a mayor trabajo espiritual, a mayor balance interno, menos nos va a impactar, porque básicamente esos aspectos solamente por ser inarmónicos pueden afectar con otros aspectos inarmónicos. Ahí entramos en un fenómeno de resonancia, en términos físicos casi, en la cual se van a ver activados los problemas solamente cuando haya algo afín en nuestro interior. Pero si encuentra poca afinidad porque ya hemos reducido esos defectos de nuestra personalidad, el impacto va a ser mucho menos. De ahí que una persona que está haciendo un trabajo espiritual muy intenso podría encontrarse con que en su carta se viene algo muy dramático y no obstante cuando sucede encontrarse que el evento era mucho menos dramático de lo esperado. ¿Por qué? Porque al haber alcanzado un mayor nivel de balance interno, de equilibrio espiritual, el tránsito inarmónico o el fenómeno inarmónico que iba a sucederle, que venía destinado por las fuerzas astrales, es decir, la fuerza de los astros, la fuerza de los planetas en tránsito, se vuelve menos efectiva y por lo tanto la experiencia es mucho menor en magnitud. Ahora, no crean que esto es fácil. En general todos tenemos un fuerte desbalance interno porque vivimos muy alejados de las condiciones naturales. No solamente hablo de la naturaleza y de salir a caminar por el parque y el bosque, sino de una serie de condiciones sociales, familiares o personales que nos sacan del balance. Por lo tanto, el avance puede resultar bastante lento. No obstante, van a ver que entre más trabajen su balance interno, menos efecto les va a causar un tránsito inarmónico.
una de las cosas que se ha vuelto casi cliché en la última década es el tema del Mercurio retrógrado. Ciertamente, cuando Mercurio entra en fase retrógrada, hay un montón de situaciones que pueden volverse bastante complicadas en términos de comunicación, que es lo que domina Mercurio. No obstante, si ustedes están trabajando fuertemente en su balance interno, ese Mercurio retrógrado va a afectarles mucho menos que a los demás. No significa que no van a tener problemas, porque puede que ustedes estén en mucho balance, pero tengan que interactuar, porque también es su karma, con personas que no lo estén. Como consecuencia, puede que pasen un mal rato, pero va a ser menor de lo que hubiera sido si los dos estuvieran bajo la influencia de ese Mercurio retrógrado. En definitiva, la astrología nos permite identificar dónde está nuestro karma e incluso saber en qué momentos determinados eventos gatillarán ese karma, a través de los tránsitos, las revoluciones solares, profecciones, firdaria, decenios, grandes semanas, etc. Cualquier método que ustedes elijan, pero siempre tenemos una opción de elegir. Podemos elegir no hacer nada, quedarnos mirando y tragarnos la bala completa, o podemos hacer un trabajo interno constante, diario, no solamente para el momento, sino también para la vida entera, y con eso en lo posible evadir la bala, y si no, que haga menos daño. Dependerá al final del nivel de madurez espiritual que haya alcanzado cada uno. Y bueno, eso sería la charla de hoy. Me salió como medio de clase, me puse medio formal, pero el tema es un poquito, lo sé, puede ser un poquito cabrón. Ahora cuéntenme, ¿conocían estos métodos? Yo creo que la revolución solar todos lo conocían. Los tránsitos posiblemente también, pero hay otros que yo sé que no son muy comunes. Cuéntenme, ¿cómo es su experiencia con esto? ¿Han podido prever a través de su carta algún evento? ¿Conocían los métodos que hemos hablado? ¿Sabían que el balance interno sirve para evadir las balas? Aparte de que lo mencioné en el primer podcast. Bueno, y me van comentando. Y si tienen la duda, como les decía, en el curso de astrología está todo lo que es la parte de las dignidades planetarias. Está también la clase que hizo Don Boticario sobre karma y dharma, que creo que es sumamente importante para no confundir los términos como muchos han tratado de hacerlo. También está el libro de The Power of Asteria, por si quieren profundizar, eso sí se habla en inglés. Y si no hablan inglés, pero quieren practicar magia astrológica, mi amigo Alejandro Virgilio escribió el libro Los cielos se abren. Yo lo traduje, eso también les vamos a dejar el enlace abajo, porque ahí hay un montón de métodos para trabajar con magia astrológica, que va a ser tema de un podcast posterior, y que en el fondo les permiten, si no pueden evadir la bala, al menos tener un chaleco de Kevlar para resistirle, que no haga tanto daño. Y ahí uno puede ir trabajando con las energías planetarias, ya sea creando talismanes que bloqueen influencias planetarias inarmónicas, ya sea trabajando internamente a través de trabajo de sendero, etc. Hay muchos métodos, hay muchas formas de exploración de esto. Como les decía, Alex en el libro Los cielos se abren incluye varios métodos y principalmente la metodología de trabajo de magia astrológica, y lo hace además de un modo que a mí me parece bastante divertido, porque él es muy bueno para tirar la talla, es muy bueno para reírse. Entonces le pone un poco de eso en el libro, que cuando traduje traté de mantener ese espíritu, porque él es bastante revoltoso, es muy bueno para reírse de todo, y eso se le nota cuando escribe también. Y bueno, eso, déjennos sus comentarios, cuéntenos ahí en la cajita de comentarios qué es lo que sabían de estos temas, cómo lo perciben, han podido prever, han podido esquivar balas gracias a la carta astral. Cuéntenos todo eso, es siempre interesante saber. Y bueno, eso, nos vemos en nuestra próxima edición. Pórtense bien, manden fruta, adopten un gatito huérfano y no cometan ningún delito. Eso, chau chau. Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomágico.cl.